Bienvenidos estudiantes del grado noveno a esta videoclase de estadística, donde continuaremos con el tema que iniciamos en la pasada videoclase sobre la caracterización de variables cuantitativas. En esta oportunidad vamos a analizar el segundo aspecto, que es el diagrama, la tabla de distribución de frecuencias. En la anterior clase veíamos el diagrama de tallo y hojas, que era el primer aspecto que se realiza para caracterizar variables cuantitativas. Y el segundo es la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, como les decía en la videoclase anterior, la tabla de distribución de frecuencias es algo que ya lo habíamos visto en el periodo anterior, que veíamos el tema de caracterización de variables cualitativas. Solo que acá, pues, tiene más cosas, como se podrán dar cuenta, y vamos a ver qué son esas cosas y cómo se determinan. Bueno, entonces aquí pues la primera diferencia con respecto a la tabla de distribución de frecuencias que hacíamos en el periodo anterior es que acá los datos van agrupados, ¿sí? Y en esa tabla aquí colocábamos cualidades, es decir, color, cosas acá, aquí entonces van en números. Entonces, la tabla de distribución de frecuencias para las variables cuantitativas son, como pueden darse cuenta, 7 columnas, ¿sí? Siempre se hacen 7 columnas. La primera columna es la más grande porque van los intervalos. Luego ven todas estas frecuencias, que algunas de esas las vimos el periodo anterior. Entonces tenemos esta F, que es la frecuencia absoluta, la FR, que es la frecuencia relativa, ya viene una F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, la F mayúscula con la R es la frecuencia acumulada relativa, el porcentaje, pues es el porcentaje, y este símbolo XY, que se llama marca de clase, ¿sí? Entonces, hay que saber cómo se determinan los intervalos, que eso es todo un procedimiento para saber cómo son los intervalos, y luego cada una de estas vamos a recordarlas algunas y otras a enseñar cómo es que se hacen, porque pues son nuevas. Listo, entonces vamos a ver entonces parte por parte. Vamos a empezar con los intervalos y luego vemos cómo se determina cada una de estas frecuencias. Entonces, como les decía en la videoclase anterior, vamos a hacerlo con un ejercicio, ¿sí? Que en este caso es el segundo ejercicio que aparece propuesto, porque el primero realmente era para hacer el diagrama de tallo y hojas únicamente. En el segundo sí que hice construir la tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a hacer ese ejercicio para ver cómo debemos analizar. No voy a copiar aquí los datos, porque entonces los datos me ocupan bastante espacio, y entonces no me quedaría el espacio para la tabla. Entonces por eso en este caso sí es fundamental que ustedes tengan ahí la guía, porque yo voy a estar diciendo los datos y ustedes deben que ir mirando de alguna manera al tiempo los datos que aparecen, el ejemplo propuesto, mejor dicho, que aparece en la guía. Entonces vamos a ver, a mirar en la guía el segundo ejercicio que dice: construir la tabla de distribución de frecuencias para la siguiente información. La siguiente lista de datos registra la información recogida en una encuesta sobre el número de horas semanales que hacen ejercicio 48 personas. Este ejercicio lo vimos en la videoclase anterior, pero ahí hacíamos era un diagrama de tallo y hojas. Entonces vamos a ver cómo se hace la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, en la guía, en la primera hoja, después de que está este diagrama, dice ahí en la parte de abajo: para construir una tabla de distribución de frecuencias se deben tener en cuenta 3 aspectos fundamentales que son. Ojo, esto es lo primero que hay que hacer para construir la tabla de distribución de frecuencias. Si no se hacen estos pasos y aparece una tabla, que ustedes hicieron una tabla sin haber hecho estos pasos, significa que la copiaron, porque no hay manera de hacer la tabla sin ejecutar antes estos 3 pasos, ¿sí? El primero dice: determinar la cantidad de intervalos o clases convenientes de la distribución. Para esto se calcula la raíz cuadrada del número de datos y el resultado obtenido se aproxima al número entero más cercano. Es decir, entonces, lo primero que hacemos es hallar una cosa que se llama número de intervalos. Es lo primero que hacemos, el número de intervalos. Hay 3 cositas que hay que hacer primero. Entonces, el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de n, ¿sí? ¿Y qué es n? N es el número total de datos, ¿sí? N es el número total de datos. Entonces, vamos a mirar el ejercicio, el que hacíamos referencia, y dice que son 48 datos, porque son 48 personas. O sea que el número de intervalos, para hallarlo, sencillamente le sacamos la raíz cuadrada a 48. Listo. Entonces, con la calculadora miramos que la raíz cuadrada de 48 es más o menos 6. Aquí lo confirmamos.
raíz cuadrada de 48, tenemos 6.92. 6,92. Entonces, recuerden que una parte del ejercicio dice, se aproxima al número entero más cercano. O sea, este dato debe ser un entero, porque el número de intervalos es cuántas filas van a ir acá. O sea, si hay 5 intervalos, entonces aquí iría una fila del primer intervalo, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto, si nos diera 5, por ejemplo. Por eso ese dato debe ser entero, porque no puedo decir, bueno, el número de datos son 6.92, ¿cómo voy a hacer yo 6,92 casillas? O sea, tiene que ser o 7 casillas o 6 casillas, o 7 filas, perdón, que los intervalos me determinan las filas que va a llevar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, por eso hay que aproximarlo al entero más cercano, ¿sí? En este caso 6.92, el entero más cercano, este símbolo significa aproximado, se aproxima a 7. Porque ese dato, vuelvo y digo, debe ser. Entonces debe ser entero. Eso significa que van a haber 7 filas acá, sin contar con la del título del primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto y 7. Así de grande va la tabla. Entonces este dato precisamente nos determina eso, qué tan grande va a ser la tabla. Si diera 10, 20, pues la tabla va a ser bastante grande. Listo, después de hallar el número de intervalos que vimos que nos dio 7, dice, el segundo paso fundamental que hay que determinar es determinar el tamaño de cada intervalo o ancho de clase. Para ello se halla el rango, que consiste en restar del dato mayor el dato menor. Y luego se divide ese resultado entre el número de intervalos, es decir, tamaño del intervalo es igual al rango sobre el número de intervalos. Entonces, el segundo aspecto fundamental a tener en cuenta se llama tamaño del intervalo. Tamaño del intervalo. Entonces, ahí en la guía, si ven, hay una formulita que dice que el tamaño del intervalo entonces es el rango sobre el número de intervalos. Número de intervalos. Listo. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Dato mayor menos el dato menor. Eso es el rango. Sobre el número de intervalos. Ahí estoy traduciendo, por así decirlo. El rango es dato mayor menos dato menor. Listo. Según esto, entonces en el ejercicio que tenemos, vamos a ver cómo se halla el tamaño del intervalo y qué es eso del tamaño del intervalo. Ya les expliqué que el número de intervalos es cuántos intervalos van a haber, por lo tanto son las filas que van a ir en la tabla de distribución de frecuencias. Acá el rango, entonces es, el tamaño del intervalo es de dónde a dónde va cada intervalo. Pero ahorita esos números vamos a ver cómo se aplican cuando vayamos a construir el diagrama de distribución de frecuencias. Bueno, entonces, ahora, en esos datos, 48 datos que tenemos que buscar el dato mayor y el dato menor, es decir, el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces, si ustedes miran, revisan todos esos datos que tienen ahí, y si tienen los apuntes de la clase anterior, donde hicimos un diagrama de tallo y hojas de ese ejercicio, si recuerdan, en el diagrama de tallo y hojas es fácil ver cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño, porque pues el más pequeño es el que empezamos y el más grande es el último dato. Entonces, entre esos, si recuerdan, el dato más pequeño era 5 y el dato más grande era 20. Entonces, eso quiere decir que el tamaño del intervalo sería dato mayor 20 menos dato menor, que es 5. ¿Sí? Sobre el número de intervalos. El número de intervalos lo acabé de hallar aquí arriba, miren, número de intervalos. ¿Qué me dio? 7. Entonces esto va 7. 20 menos 5 da 15. Sobre 7. Y hacemos esa división. ¿Sí? 15 sobre 7 nos da 2,14. Acá se hace exactamente como hicimos acá en esta parte. Se aproxima al entero más cercano. Entonces, 2,14 es un número que está entre 2 y entre 3, pero está más cerca a 2 que a 3 porque es 2,1, ¿sí? O sea que esto se aproxima a 2. Entonces,
el número de intervalos y el tamaño de intervalos hay que aproximarlos al entero más cercano. Listo. Ya hallamos dos de los aspectos fundamentales que hay que hallar o determinar para empezar con la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias. Ahora viene determinar los límites inferior y superior de cada intervalo de clase. Para esto se inicia con el dato menor y a este se le suma el ancho del intervalo para así determinar el límite superior del intervalo. El intervalo siguiente inicia con el número que continúa del límite superior del anterior intervalo y se realiza el mismo procedimiento y así sucesivamente con todos los intervalos. Bueno, si ustedes leen eso, de pronto dicen, bueno, no entiendo bien qué es todo eso, pero vamos a explicar qué es todo eso. Entonces, ya habiendo hallado el número de intervalos, ¿sí? Y el tamaño del intervalo, voy a escribirlos por acá. Mejor dicho, vamos a borrar esto y a elaborar la tabla ya para que vean cómo se resuelven esto. Todo esto que hicimos es para poder hallar solo esta casilla, ¿sí? Solo esta casilla. Y ahorita vamos a ver esta columna y estas cómo se determinan. A recordar algunas y a explicar otras. Entonces, vamos a elaborar la tabla completa. Bueno, acá tenemos entonces construida la tabla de distribución de frecuencias. Obviamente no la hemos llenado porque eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, como les explicaba anteriormente, como el número de intervalos, que fue lo primero que hallamos, me dio 7, entonces yo tengo que hacer, aparte del título, 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque son 7 intervalos. Número de intervalos, 7, o sea, son 7 intervalos. Listo. Ahora, lo otro que habíamos hallado era el tamaño del intervalo. Y finalmente, el punto que explicaba era determinar los límites inferior y superior de cada intervalo de clase. Que era lo que leíamos ahí, que se veía como, o se escucha como confuso, pero realmente no lo es tanto. Decía ahí, para esto se inicia con el dato menor, la primera parte. Entonces, como hemos visto, el dato menor es 5. Entonces, el dato menor es 5. Entonces, los intervalos van desde 5 hasta otro valor. Lo mismo este va desde este a este. O sea, los intervalos siempre van entre un valor y otro valor. Por eso se llaman intervalos. No es un valor exacto, sino que va entre un valor y otro valor. Listo. Hicimos el pedacito que decía, para esto se inicia con el dato menor. Listo. Luego dice, y a este se le suma el ancho del intervalo para así determinar el límite superior del intervalo. Ok. A este se le suma el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es el mismo tamaño del intervalo, que si ustedes recuerdan nos dio 2. Nos dio 2,14 que lo aproximamos a 2. Entonces a este se le suma el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo es 2. 5 más 2, 7. O sea que, y con eso determinamos el límite superior del intervalo. Los intervalos tienen dos números. Este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Sí? Este número se conoce como límite inferior y este como límite superior. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos como traduciendo todo lo que dice acá, viéndolo en un ejemplo que pues es más entendible. Entonces, empezamos con el número más pequeño que tengamos y a ese número le sumamos el tamaño del intervalo, que en este caso nos dio 2, entonces 5 más 2 da 7. Ahí vamos. Luego dice, el intervalo siguiente inicia con el número que continúa del límite superior del anterior intervalo. El intervalo siguiente, o sea este, inicia con el número que continúa del límite superior del anterior intervalo. El límite superior del anterior intervalo, o sea de este, es 7. Y dice que inicia con el número que continúa. El número que continúa después de 7 es 8. O sea que este inicia con el número que continúa del límite superior del anterior intervalo. Entonces, si este llegó hasta 7, este empieza en 8. Y se realiza, y así sucesivamente con todos los intervalos. O sea, se realiza el mismo procedimiento. Entonces, a 8 le sumo los mismos 2 porque 2 fue el tamaño del intervalo. Por eso digo que es importante o fundamental hacer primero saber cuántos intervalos son. Y segundo, el ancho del intervalo o el tamaño del intervalo para saber cuántos voy a sumar. Obviamente, como les decía, si aparece en una tabla, en un taller o en una evaluación y no calcularon el número de intervalos ni el tamaño del intervalo, entonces ¿cómo hicieron la tabla? ¿Cómo determinaron cuántos intervalos era? ¿Cómo determinaron qué tan ancho iba cada intervalo? Entonces, por eso es fundamental esos pasos. Entonces, a 8 le sumo los mismos 2, entonces iríamos a 10, ¿sí? Luego, entonces, como aquí terminó en 10, aquí empieza en el número siguiente, o sea, sería 11. Y a 11 le sumo los 2, o sea, daría 13. ¿Sí? Continúo, de 13 sigue 14. De 14 le sumo 2, daría 16. 16 entonces continúo en 17. 17 le sumo 2,
daría 19. Este continuaría en 20. De 20 va, le sumo 2, va hasta 22. Y de 22 se dividiría en 23. Y en 23 iría 23 más 2, 25. Listo. Con eso entonces quedaría ya la parte de los intervalos, ¿sí? Espero pues lo hayan entendido. Empezamos el dato menor. Miramos cuánto es el tamaño del intervalo, que lo calculamos en el tablero anterior. Y sumamos ese valor, 7. Y este empieza con el siguiente. Entonces aquí terminó en 7, este empieza en 8. De 8 a 10. Entonces como aquí terminó en 10, este empieza en 11. Le sumo siempre 2. Bueno, 2 en este caso, ¿no? Porque en otro ejercicio pues dará el tamaño del intervalo, dará otro número. Y pues ese número es el que voy a sumar acá. Esos 3 pasitos ya los hicimos acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hallamos el número de intervalos, que es fundamental para saber qué tan grande va la tabla. El ancho del intervalo para saber de dónde a dónde va cada intervalo. ¿Sí? Y construimos ya los límites superiores e inferiores de cada intervalo. Bueno, ahora vamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son los datos que hay entre 5 y 7, incluyendo a 5 y a 7. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tomar el ejercicio. ¿Sí? Y con ayuda de un lapicito, no es que toque que hacerlo, ir como tachando cuántos números hay entre 5 y 7. Entonces todos los 5 que vamos viendo los tachamos. Todos los 7 que vamos viendo los tachamos. ¿Sí? Entonces, por eso en estos ejercicios a veces es bueno empezar con el diagrama de tallo y hojas, porque si yo tengo el diagrama de tallo y hojas, ahí me queda fácil contar cuántos números hay entre 5 y 7. ¿Sí? Entonces estos números incluyen a 5 y incluyen a 7. Entonces, si ustedes toman donde tienen todos los datos y cuentan cuántos números hay, se darán cuenta que entre 5 y 7 hay 10 números. ¿Sí? Hay 10 números. Luego entonces hacemos lo mismo entre 8 y 10. Miramos ahí donde están los números y empezamos a contar o a tachar cuántos números hay, incluyendo el 8. O sea, aquí dirían cuántos 8, 9 y 10 hay. ¿Sí? En otras palabras. Entonces, si lo cuentan bien, hay 12 números. Y luego vamos a hacer lo mismo con todos estos. ¿Sí? ¿Cuántos números hay entre 11 y 13? O sea, ¿cuántos 11, 12 y 13 hay? De esos hay 9. Lo mismo hacemos con de 14 a 16. Ahí deberían haber 12 números. Lo mismo con de 17 a 19. Hay 3 números. Y lo mismo con de 20 a 22, que hay 2 números, porque hay 2 20. Y si se dan cuenta aquí, 23 a 25 no hay números. ¿Sí? Como no hay números, entonces anotamos 0 porque no hay ningún número de 23 a 25. Casi siempre, no siempre, casi siempre, la última casilla nos da 0 porque, o sea, el intervalo ya, los números llegan hasta acá y se tienen en cuenta esos números por si los hay, pero los datos están más concentrados en el centro porque aquí hay 12, entonces aquí ya no quedan tantos. Entonces cuando no hay, colocamos 0. Listo. Ahora viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta, esta que acabamos de hallar, sobre el número de datos que es n. Estas frecuencias, esta y esta la vimos en la clase anterior, ¿sí? Lo que pasa es que no veíamos intervalos, aquí era otra cosa, entonces contábamos cuántas mujeres hay, cuántas no sé qué. Entonces aquí sí es datos, cuántos datos hay de 5 a 7, cuántos números, cuántos 5, 6 y 7 hay. Entonces, pero aquí la forma de hallar la frecuencia relativa es la misma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hallar la de 10, ¿sí? Entonces tomo 10 y lo divido entre 48 porque recuerden que son 48 datos, ¿sí? Bueno, ese es otro dato importante. Para saber si esto quedó bien, ¿sí? Si esto quedó bien, yo tendría que sumarlo y el total me debería dar el número de datos. En este caso son 48, o sea que si sumo 10 más 12 más 9 más 12 más 3 más 2, debería dar 48. ¿Sí? 7, 2, 9 y 9, 18, sí, ahí dan 48. Entonces, si al sumar me dio 49, sumé un dato más. Si me dio 47, me hizo falta contar un dato. Pero esto debe ser, al sumar esto, la cantidad de datos que tenemos. Entonces dividimos 10 entre 48. ¿Sí? 10 dividido 48. Eso daría 0,41. Entonces anotamos ahí 0,41.
perdón, aquí lo hice mal, da 0,20. 0,20. Y lo mismo hacemos acá, entonces cuando vayamos a hallar este, entonces 12, y sería entonces ya 12, dividido entre 48, lo cual nos daría 0,25. Lo mismo hacemos acá, dividimos 9 entre 48, eso nos daría 0,18. 12 dividido 48, 0,25, ya lo hemos hecho aquí arriba. 3 dividido 48, 0,06. Finalmente 2 dividido entre 48 daría 0,04. Y 0 dividido entre 48 da 0. Bueno, entonces ahí tenemos cómo se halla la frecuencia relativa. ¿Sí? Dividir cada uno de estos, como vemos acá, entre el número de datos, que es 48. ¿Sí? En este ejercicio, que los datos son 48. En otro ejercicio, pues los datos serán otros, pero esa es la manera de hallar. Frecuencia acumulada. Bueno, esa también, ustedes la hallaron también la trabajamos en el primer periodo cuando veíamos variables cualitativas. Y recuerden que acá lo que hacemos es, siempre se anota el primer número. ¿Sí? Estas frecuencias no tienen fórmula. Estas dos no tienen fórmula, como tal. Sencillamente, entonces, empezamos con la primera, 10. O sea, la que hay aquí es la misma que hay aquí. Y luego empiezo a sumar con la cantidad siguiente. 10 más 12 da 22. 22 más 9 da 31. 31 más 12 da 43. 43 más 3 da 46. Y 46 más 2 da 48. 48 más 0, pues da 48. La última siempre tiene que coincidir con la cantidad de datos que hay. ¿Sí? Si aquí nos dio 49, 50, cometimos algún error. O nos dio 47, lo mismo. Entonces, vuelvo y repito. Anotamos este primer número y empezamos a sumar así. 10 más 12, 22. 22 más 9, 31. 31 más 12, 43. 43 más 3, 46. 46 más 2, 48. 48 más 0, 48. Y de esa manera determinamos la frecuencia acumulada. Ahora viene la frecuencia acumulada relativa, que es esta. Entonces esa se hace exactamente lo mismo, solo que como esta es relativa, entonces esta trabaja con esta relativa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta F minúscula trabaja con la mayúscula. O sea, para hallar esta tenemos en cuenta esta. Y para hallar esta tenemos en cuenta esta. Y se hace lo mismo, es decir, anoto acá 0,20. Listo. Luego empiezo a sumar 0,20 más 0,25, que daría 0,45. 0,45 más 0,18, que debería dar 0,63. 8 y 5, 13 va 1, 4 y 1, 5 y 1, 6, ¿sí? 0,63 más 0,25, pues ustedes con la ayuda de la calculadora lo pueden hacer mejor. Esto daría 0,88. 0,88 más 0,06 daría 0,94. 0,94 más 0,04 daría 0,98 y esto varía. Acá siempre debe haber un valor cercano a 1 o en el mejor de los casos 1. Lo que pasa es que cuando yo hago esta división para hallar esto dan bastantes decimales, yo únicamente tomé 2, ¿sí? Entonces por eso siempre va a haber digamos, no va a dar tan exacto. Pero igual como lo trabajábamos en el primer periodo que yo les decía, esto puede dar 0.97, 0.98, 0.99, 1 en el mejor de los casos, todos esos datos está bien. Ya si da 0,80 y algo, hay algún error por ahí, 0,91, 92 también me quedó mal alguno de estos datos o estoy sumando mal. Siempre debe dar 1 o un valor muy cercano a 1. Bueno, ahora viene la de porcentaje. Entonces, el porcentaje, igual que lo veíamos con la tabla de distribución de frecuencias que hicimos cuando caracterizábamos variables cualitativas, el porcentaje sale de, ese sí tiene fórmula. Para hallar el porcentaje, tomo la frecuencia relativa y la multiplico por 100, ¿sí? Y al resultado que me dé, le voy a escribir el signo de porcentaje. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Esta.
esta que está aquí. Entonces, si yo 0.20, ustedes que saben bastante matemáticas, si yo multiplico una cantidad decimal por un número decimal, en este caso decimal en el sentido que tiene dos ceros, o sea, significa, como tiene dos ceros, significa que la coma se va a correr hacia la derecha dos posiciones. Es la manera rápida de multiplicar por 100, por 1000, por 10, correr la coma cuando son cantidades decimales. Si no, pues quieren estar seguros, pues con la calculadora empiezan a multiplicar 0,20 por 100, 0,25 por 100, entonces cada uno de estos por 100, ¿sí? Pero por ejemplo yo utilizo que multiplicar por 100 como 100 tiene dos ceros significa que la coma se corre a dos posiciones, o sea esto me da 20%, esto me daría el 25%, esto me daría el 18%, esto me daría nuevamente el 25%, esto me daría el 6%, esto me daría el 4% y esto me daría el 0%, ¿sí? Así, multiplicando cada uno de estos por 100. Así se determina el porcentaje. Finalmente, viene la marca de clase. ¿Cómo se determina la marca de clase? Bueno, la marca de clase es el punto medio que hay en los intervalos, o sea, el punto que se ubica exactamente en la mitad de estos intervalos, ¿sí? ¿Y cómo podemos hallar un punto medio? Pues el punto medio siempre es el mismo promedio, o la media aritmética, si se acuerdan de ese término. Es como hallar un promedio de cada uno de estos intervalos. Entonces, la mejor manera de hallarla es el límite inferior más el límite superior sobre 2. De esa manera hallamos cada uno de las marcas de clase. Entonces, por ejemplo, del primer intervalo, voy a anotar uno aquí para que sea claro. El primer intervalo, entonces, el límite inferior es 5, ¿sí? Aquí está. Y el límite superior, 7, o sea, 5 más 7, y eso lo divido entre 2. Listo. 5 más 7 da 12, y 12 dividido entre 2 da 6, ¿sí? 12 dividido entre 2 da 6. O sea que aquí iría 6. Y empiezo a hacerlo uno por uno, con cada uno de estos intervalos, ¿sí? A veces es fácil hacerlo mentalmente, otras veces no es tan fácil porque es difícil dividir los números. Pero en este caso, por ejemplo, usted hace 8 más 10, 18. Dividido entre 2, da 9, ¿sí? La mitad de 18 es 9. Recuerden que dividir entre 2 es como sacar mitad. 11 más 13, 24. 24 dividido entre 2, 2. O sea, estoy haciendo mentalmente esta misma operación, ¿sí? Pero si a ustedes les dificulta, pues entonces empiezan a escribir esto y hacen la operación. 14 más 16, 30. 30 dividido entre 2, 15. 17 más 19, 36. Perdón, sí, 36. 36 dividido entre 2, 18. 20 más 22, 42. 42 dividido entre 2, 21. 23 más 25, 48. Perdón, sí, 48. 48 dividido entre 2, 24. Y con esto, ¿sí? Espero haber entendido. Sumamos este más este y a ese resultado lo dividimos entre 2. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. O sea, este más este dividido entre 2. De esa manera, si se dan cuenta, el punto que hay entre estos dos es el 6. Entre estos dos es el 9. El punto exacto entre estos dos es 12. El punto exacto entre estos dos es 15. Entre estos dos sería 18. Entre estos dos sería 21. Y entre estos dos sería 24. El que iría allí en el centro. Esa es la marca de clase. El valor que se ubica exactamente en la mitad de los intervalos. Y se calcula de esta forma. Aquí pues es fácil, pero no siempre se va a presentar ese caso. Hay casos que es un poco más complejo. De esta manera, habremos determinado la tabla de distribución de frecuencias. Es importante, por ejemplo, lo que yo les decía, a veces el hecho de hacer primero el diagrama de tallo y hojas ayuda mucho para hacer la tabla de distribución de frecuencias. Y lo mismo, después de acá, exceptuando el diagrama de puntos, lo que es la ojiva y lo que es el histograma, se realizan tomando los datos de acá. O sea, dos de los diagramas que vamos a ver se realizan tomando los datos de acá. ¿Por qué hago ese especial énfasis? Porque donde esto quede mal,
Si, por ejemplo, un ejercicio dice, haga el diagrama de tallo de hojas, luego haga el diagrama de distribución de frecuencias, luego haga el de la gráfica de puntos, que así va a ser el taller y así va a ser la evaluación, haga el histograma y haga la ojiva. Si quedó mal esto, o sea, ya 3 cosas quedaron mal: la tabla, la ojiva y el histograma, porque esos dependen de acá. Entonces, si son 5 cosas y 3 quedaron mal, pues adivinen. Entonces es importante que esto quede así. Espero lo hayan entendido. Como digo, hay cosas que ya las habíamos visto. Lo único nuevo de pronto es acá cómo se calculan los intervalos. Esto es casi lo mismo. Esto también es nuevo, la marca de clase, pero no tiene ninguna dificultad. Simplemente sumar estos dos y dividirlos entre 2. Entonces con esto ya habremos resuelto el ejemplo en el que nos pedía hacer la tabla de distribución de frecuencias y construir la tabla de distribución de frecuencias para la siguiente información. Vamos entonces con otro ejemplo. El tercer ejemplo que aparece en los ejemplos propuestos de la guía de aprendizaje de estadística dice lo siguiente. En un consultorio odontológico se registran las siguientes visitas diarias de pacientes durante 28 días. Y vienen estos datos. Bueno, aquí sí decidí anotarlos ya que son más poquitos y voy a ver de qué manera me acomodo el tablero para poder hacer el ejercicio. Dice, A, construye una tabla de distribución de frecuencias. B, en qué valores se registró mayor frecuencia de visitas al consultorio odontológico. C, qué porcentaje representa la menor frecuencia de pacientes. Bueno, entonces el punto A dice, construye una tabla de distribución de frecuencias. Este ejercicio lo hemos utilizado para realizar el diagrama de tallo de hojas en la videoclase anterior, si recuerdan. Entonces acá, listo, hice unas líneas hacia abajo, porque no sé cuántos intervalos son. O sea, hice como para guardar el espacio. Pero primero, antes de construir la tabla, siempre tengo que determinar el número de intervalos de primero. Número de intervalos. Entonces recuerden que el número de intervalos es raíz cuadrada de n. Raíz cuadrada de n y n es el número de datos, o sea, el ejercicio de por sí dice en el encabezado cuántos datos son. No siempre lo dice. Cuando no son, pues contamos cuántos datos son. En este caso dice que durante 28 días, ¿sí? Igual aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 2, 28. O sea, raíz cuadrada de 28. Listo, entonces con ayuda de la calculadora, miramos cuánto es la raíz cuadrada de 28. Eso era 5,29. Entonces 5,29 es un dato que yo aproximo a 5 porque el 29 está más cerca al 5 que al 6. ¿Sí? Entonces dice, se aproxima al entero más cercano. ¿Cuáles son los enteros más cercanos a 5? El 5 y el 6. Pero el punto 29 está más cerca al 5 que al 6. Entonces, por eso lo aproximo a 5. Importantísimo eso, si ustedes aproximan aquí mal, toda la tabla quedó mal porque el número de intervalos les va a dar uno más y bueno, entonces eso va a afectar ya la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Después del número de intervalos, lo que sigue es el tamaño del intervalo. Entonces el tamaño del intervalo, si ustedes recuerdan, es el rango sobre el número de intervalos. El número de intervalos. Y el rango es el dato mayor menos el dato menor sobre el número de intervalos. Lo estoy haciendo todo un poco más resumido por el espacio que tengo. El rango es dato mayor menos dato menor, según veíamos en el ejercicio anterior, sobre el número de intervalos. O sea que el tamaño del intervalo entonces va a ser igual. Miramos cuál es el dato mayor acá. El dato mayor es 40, ¿sí? No hay ningún número superior a 40. Listo, entonces 40 menos, ok, menos, y el dato más pequeño, si mis ojos no me fallan, es 25. 25. Sobre el número de intervalos que aquí determinamos que era 5. Listo. 40 menos 25 da 15. Y 15 dividido entre 5 da 3. ¿Sí? El número de intervalos lo determinamos acá, que era 5. Entonces acá ya nos dio un número exacto o un número entero, no hay necesidad de aproximarlo ni nada porque nos dio entero. O sea,
No siempre sucede, pero cuando sucede, bueno, un paso que nos ahorramos. Entonces el tamaño del intervalo es 3. Ahora, como son 5 intervalos, entonces esos son el número de filas que debo construir acá. Entonces voy a pasar las líneas de las 5 filas. Entonces acá ya tengo los 5 intervalos, hice las 5 filas, ¿sí?, correspondientes a los intervalos, ya que el número de intervalos me dio 5. Entonces, si recuerdan, igual que como hicimos el ejercicio anterior, empezábamos por el dato más pequeño. Entonces aquí yo determiné que el dato más pequeño era 25, ¿sí? 25. Y luego a ese número o límite inferior del intervalo le sumo el tamaño del intervalo o el rango del intervalo, el ancho del intervalo. El ancho y el tamaño del intervalo es lo mismo. Entonces me dio 3, 25 más 3 da 28. Listo. Ahí tengo el primer intervalo. Ahora, este lo empiezo en el siguiente, a este, al límite superior, entonces empiezan 29. A 29 le sumo 3, eso me da 32. Entonces, si aquí terminé en 32, aquí empiezo en 33. Si a 33 le sumo 3, me daría 36. Acá entonces, como aquí terminé en 36, aquí continúo en 37. Si a 37 le sumo 3, me va a dar 40. Si este terminó en 40, entonces este empieza en 41. Y 41 le sumo 3, lo que me daría 44. Listo. Ahí tenemos entonces ya los intervalos definidos, ¿sí?, que era el tercer paso que había que hacer para empezar a hacer la tabla. Primero, hallar el número de intervalos. Segundo, el tamaño del intervalo. Y tercero, hallar los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos. Ahora, entonces, acá sí vamos a hacer lo que les explicaba en el ejercicio anterior y que pues por la cantidad de datos no lo pude escribir acá, pero entonces sí les decía que fueran cancelando los números. Entonces, vamos a ver cuántos números hay entre 25 y 28. ¿Cuáles números hay entre 25 y 28? El 25, el 26, el 27 y el 28, ¿sí? O sea, se incluyen estos dos. Entonces vamos a contar los números, voy a ir tachándolos. Entonces aquí tengo 1, ¿sí? Aquí está 28, 2, 3, 4, también entra, 5, 6, 7, 8, 9, que el 28 también está, vamos del 9, 10, 11 y 12. Entonces, la frecuencia absoluta sale de contar exactamente esa cantidad de datos que hay entre estos dos valores. Entonces, reviso si no dice que se me ha quedado uno. Aquí hay un 29, pero 29 ya no entra aquí, 29 entra acá, ¿sí? Entonces, tenemos de 25 a 28 esos datos. Bueno, luego vamos con 29 a 32. Entonces, ahora me concentro en 29 a 32. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. ¿Sí ven? Estoy tachando los que están comprendidos entre 29 y 32 y me dieron 7 datos. Listo, ahora los datos entre 33 y 36. Entonces 35 entra, está entre estos. 1, 2, este no. 2, 3, 4, 5, 5 datos. 5 datos me aparecen entre 33 y 36. Ahora los datos que están entre 37 y 40, es decir, 37, 38, 39 y 40. Entonces tengo el 37 acá, 1. Y aquí estos dos. 2, 3. Ah, y aquí está el 32. 4. 4 datos. 4 datos. Listo. Entre 41 y 44 no hay ningún dato. Según podemos ver, no hay ningún dato. Quiere decir que aquí iría 0. Listo. Antes de continuar, yo tengo que confirmar esto porque todos estos datos salen de estos. Entonces, tengo que tener esto correctamente realizado para que me quede bien la tabla. Entonces, como el ejercicio dice que son 28 días, es decir, son 28 datos, entonces tengo que sumar esto y esto me tiene que dar 28. Entonces empiezo. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 4, 28. Y 28 más 0, pues 28. Entonces ahí tengo los 28 datos. Quiere decir que esto está bien. Por lo tanto, puedo continuar realizando cada uno de estos ejercicios. Bueno, ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como yo les decía,
le explicaba en el anterior ejercicio, es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera, tomo 12 y lo divido sobre el número de datos, que son 28, y anoto ahí el resultado. Entonces, lo mismo vamos a hacer con cada uno de esos. Entonces, dividimos 12 entre 28, eso nos daría 0,42. Ahora 7 sobre 28, 0,25. 5 sobre 28 nos daría 0,17. 4 sobre 28 nos daría 0,14. Y 0 sobre 28, 0 sobre cualquier número da 0. Listo. Ahí tendríamos entonces esos datos. Ahora, hallamos la frecuencia acumulada, que como recuerdan, empezábamos con este número, ¿no? Esta trabaja con esta, ¿sí? Hace relaciones a esta, entonces 12. Primero anotamos el primer número y luego empezamos a sumar. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 4, 28. Y 28 más 0, 28. Siempre acá debe dar el total de datos. Entonces ahí confirmo que esto está bien. Ahora voy con la frecuencia relativa, que se hace exactamente lo mismo que hice acá, pero con esta. Entonces empiezo con 0,42, por lo tanto paso aquí el 0,42. Luego empiezo a sumar 0,42 más 0,25, ¿sí? Eso daría 0,67. Ahora, 0,67 y 0,17, eso daría, bueno, aquí sería 4, 0,84. 0,84 y 0,14, 0,98. Aquí me volvió a dar 0,98, pero está bien porque ya que no estoy tomando todos los datos decimales, no está tan digamos, tan desfasado el número. Entonces siempre, como les decía, bueno, y 0,98 más 0 da 0,98. Como les decía, aquí debe dar un valor cercano a 1 o en el mejor de los casos dar 1. No significa que si da 0,98 haya quedado mal, no está bien. 0,97 en adelante está bien. Ya por debajo sí tengo que entrar a revisar nuevamente esto, a ver por qué no estamos pasando tanto. Porcentaje. El porcentaje, tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Y ese valor lo anotamos con el signo de porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa es esta. Entonces, yo multiplico eso, cada uno de esos valores por 100. Entonces, si multiplico 0,42 por 100, da 42 y a eso le escribo por ciento. Lo mismo pasa con 25, 0,25 daría 25 y escribo el por ciento, 0,17% daría 17, escribo el por ciento, 0,14, 14% y aquí sería el 0%. Listo. Ya hallé el porcentaje. Ahora voy con la marca de clase. Marca de clase, les recuerdo, es sumar el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y eso dividirlo entre 2. Es como sacar el promedio entre estos dos. ¿Listo? Entonces acá, en este dato, si no se aproxima, tal cual nos da, lo escribimos. Aquí no va a dar tan exacto como en el ejercicio anterior. 25 más 28 da 53, que si lo divido entre 2, me daría 26,5. 26,5. Acá entonces sumo. Límite inferior, 29. Más límite superior, 32. Saco el resultado y a ese resultado lo divido entre 2 y eso me da 30,5. Ahora voy con este. 33 más 36. Saco el resultado. Divido eso entre 2. Eso me daría 34,5. 37 más 40. Saco el resultado, que me da 77. Lo divido entre 2. Eso me daría 38,5. Finalmente, 41 más 44, lo cual da 85. Y si divido eso entre 2, me da 42,5. Listo. Ahí hice hasta ahora el primer punto, pero es el más importante, porque las otras son preguntas que pues tengo que mirar acá. Mejor dicho, las respondo mirando la información que tengo aquí en la tabla. El punto A, si recuerdan, decía, construye una tabla de distribución de frecuencias. Aquí está el punto A.
Punto A. Construye una tabla de distribución de frecuencias. Punto B. ¿Entre qué valores se registró mayor frecuencia de visitas al consultorio odontológico? Mayor frecuencia. Entonces la frecuencia es esta, ¿no? La frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia que hablan ahí. ¿Entre qué valores se registró la mayor frecuencia? Entonces, la mayor frecuencia es 12, pero ahí no nos está preguntando cuál es la mayor frecuencia. Está diciendo, ¿entre qué valores se registró la mayor frecuencia? Entonces, ¿qué respuesta voy a colocar? ¿Entre qué valores se registró la mayor frecuencia? La mayor frecuencia es 12, que se registró entre los valores de 25 y 28, ¿sí? O sea, ¿entre qué valores? Entonces, entre 25, escribimos, entre 25 y 28. Entre esos valores se registró la mayor frecuencia, ¿sí? Ya que lo que aparece aquí, entre 25 y 28, fue la mayor frecuencia. Y el punto C dice, ¿qué porcentaje representa la menor frecuencia de pacientes? Miramos la frecuencia. La menor frecuencia de pacientes es 4, ¿sí? Y pregunta, ¿qué porcentaje representa? 4 representa un porcentaje del 14%. Entonces, 14% sería la respuesta al ejercicio, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa la menor frecuencia? Miramos la menor frecuencia, que es 4, y buscamos el porcentaje, nos damos cuenta que es 14%. O sea, la menor frecuencia tiene un porcentaje de 14%. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Y hasta acá es esta videoclase. Espero pues haya quedado claro. De todas maneras, en los ejercicios siguientes, como esto es acumulativo, en los ejercicios siguientes o en las videoclases siguientes que vamos a ver los ejemplos que continúan ahí, pide hallar, por ejemplo, ya gráfica, es decir, realiza un histograma. Yo no puedo realizar un histograma si no tengo la tabla de frecuencias. O sea, en esos ejercicios vamos a tener que hacer esto nuevamente para así poder hallar las gráficas, que son el histograma, y la ojiva, que son diagramas que salen de aquí de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, si un ejercicio dice, le doy estos datos, realiza el histograma, hay que hacer la tabla de frecuencias, si no, no se puede hacer el histograma, ni la ojiva. Entonces, este tema, si de pronto quedaron dudas, en esos ejercicios cuando ya vemos otro tema, pues lo repasamos porque nuevamente tenemos que volver a hacer esto para poder hacer lo que nos piden en el ejercicio. Como siempre, espero haya quedado entendido, haya quedado claro. Si no, cualquier duda por los canales establecidos que tenemos ya, me pueden preguntar y yo con mucho gusto los atenderé. Pero como siempre, pues haya sido el entendimiento de todos ustedes. Nos vemos en una próxima videoclase. Muchas gracias.